A continuación tendremos nuestro primer panel del día llamado Verdades de la lucha contra la corrupción en Colombia. Hemos medido la efectividad y los resultados de la lucha anticorrupción. En él nos acompañarán como panelistas la doctora Sandra Morelli, ex Contralora General de la República; el doctor Freddy Céspedes Villa, ex auditor fiscal de Bogotá; el doctor Andrés Palacios Lleras, ex superintendente delegado de puertos; la doctora Viviana Barberena, veedora de Zeta; y como moderador tenemos al doctor Efraín Pachón Orjuela, periodista. Le damos la bienvenida a este panel a nuestros invitados y líderes del panel. Muchas gracias. Por favor, no, pues ahorita así como ayer, no tan cerrado, como que las personas con y esto sí por ahora sí, pero no, que alcancen como así. Sí, algo así, parece. No, pues me parece bien. Me parece bien. Ahora estamos bien. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a los panelistas que nos acompañan hoy. Verdades de la lucha contra la corrupción en Colombia. Título con bastante ambición que le han puesto a este. Hemos medido la efectividad y los resultados de la lucha anticorrupción. Colombia, y uno mira, antes de iniciar este panel, un diagnóstico sobre la corrupción en Colombia. Y lo que señalan las encuestas, lo que dice la opinión pública, lo que dicen los medios, es que después de la violencia que tiene diferentes agentes y todos embarcados en el narcotráfico y este problema que vimos hace más de medio siglo, está la corrupción. Es un saqueo permanente a los dineros públicos. Yo trabajé hasta hace creo que un mes en el Departamento Nacional de Planeación, un organismo que junto con el Banco de la República, la Superintendencia Financiera, eran inmaculados en corrupción. Uno de sus directores resultó con una casa de 5.000 millones de pesos en Valledupar, un exministro de Hacienda, muy joven, jefe mío, Luis Alberto Rodríguez, con el Ocat Paz, que luego el doctor vicepresidente Lleras dijo que eso llegó a 7 millones. Listo, pero veamos unos casos, simplemente de los que ellos sin duda se van a referir. El caso de Odebrecht, emblemático, no solamente en Colombia, sino en América Latina. El cartel de la toga, uno no se imagina a un magistrado vendiendo un fallo. Reficar, la refinería de Cartagena, 8 billones de pesos, la doctora Morelli yo creo que conoció este caso. Centros poblados, una ministra aliada con unos contratistas. El cartel de las regalías. La sociedad de activos especiales, dedicada única y exclusivamente a asignar recursos amigos a través de testaferros. El plan de alimentación escolar PAE, que es un crimen. Memo Fantasma y la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien la vi en el externado hace poco, presidiendo cuando el doctor Henao lanzó los 5 capítulos del libro sobre la corrupción en Colombia. Acaba de morir en una celda en la picota del senador Mario Castaños. Ustedes escucharon cómo se burlaba de la Contraloría, de la Fiscalía, de todos los organismos del Estado. Bueno, esto sí ya es reciente, no se sabe qué va a pasar. Nicolás Petro y su enriquecimiento ilícito. La chuzada de Laura Sarabia al mando del DF, no queda perplejo. Una señora que mantiene cientos de millones de pesos en su casa en efectivo, y hoy es la directora de Prosperidad Social. El escándalo de la DIAN, acaban de extraditar al señor Omar Abugail. El caso de Hyundai, el señor Carlos Mato,
comprando jueces, y así seguimos, aquí podríamos estar toda la mañana. Pero el doctor Andrés Palacio, ustedes han enviado preguntas, propone que para iniciar este panel, de alguna manera nos preguntemos, se nos ha ido la mano en rotular tantas cosas corrupción, hasta el punto de que ya no sabemos qué es corrupción. Yo creo que podemos arrancar con esto, qué es corrupción, qué no es corrupción. Doctora Sandra, usted que estuvo mirando desde la Contraloría General de la República, ¿no? Y como abogada prestigiosa, lo que sea, esto de la corrupción en Colombia, y respondemos el título: hemos ganado la lucha, estamos bien, es un fracaso, es desconcertante lo que está pasando con la corrupción en Colombia desde el punto de vista de la fiscalización de los dineros públicos. Bueno, primero que todo, antes de contestarle su inquisitiva pregunta, con una precisión, es que desde la Contraloría hice algo más que mirar. Doctora Avellaneda, felicitaciones. Este es un escenario privilegiado. La preparación que usted y su equipo hicieron de este foro es realmente de una seriedad y de un rigor excepcional. Nosotros asistimos permanentemente a foros, congresos, etcétera, pero ustedes se habrán dado cuenta la seriedad, la preparación, la planeación que la doctora Avellaneda y todo su equipo ha puesto en este empeño, y por lo tanto la quiero felicitar. Y también quiero felicitarla por la temática que ha escogido. La pregunta es muy directa y la respuesta es todavía más fácil. No hemos ganado la lucha contra la corrupción por una sola razón, porque en Colombia nunca ha habido lucha contra la corrupción. No hay una política pública de protección del patrimonio público y de prevalencia del interés general. Hay normas desarticuladas, hay discursos, hay planes, pero realmente no hay una política sistemática y de compromiso real de las autoridades en la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, la apropiación particular de los recursos públicos es una práctica que está determinando un modelo de Estado. Ayer el doctor Abadía hizo una historia de la evolución del concepto de Estado y mencionó el Estado patrimonial que existía antes de las monarquías absolutistas hacia los siglos XIV, XV y XVI. Volvimos al Estado patrimonial. El Estado patrimonial es un botín de guerra, y la guerra son las elecciones. Y desde el proceso electoral, donde hay una financiación de las campañas electorales a cambio de un compromiso futuro de asignación de contratos y entrega de puestos en un país donde se nos olvidó que se debe hacer concurso para ingresar al ejercicio de la función pública, el Estado lo convertimos en un botín objeto de apropiación particular. Muy buenos días. Le doy primero que todos los agradecimientos a la doctora Sandra Avellaneda por haberme invitado a participar en este panel junto con estos expertos que nos acompañan. Con la doctora Sandra Avellaneda hemos compartido varios proyectos, quizás varias ideas o propuestas de lo que puede ser un Estado que crece, un Estado que mejora y un Estado que afronta retos importantes como este que nos ocupa hoy, que es el tema de analizar, debatir y hacer propuestas en torno al fenómeno de la corrupción. Me parece importante la presentación que nos hizo nuestro amigo Efraín, comparando el fenómeno de la violencia con la situación de corrupción, porque me parece que es tan grave, tan profunda, que permea todas las instituciones sociales, políticas, religiosas, morales, y que, como dice la doctora Sandra muy acertadamente, no vemos una estrategia contundente en torno a ese fenómeno de la corrupción. Aquí se habla de cifras, se habla de 40 billones, 50 billones, y las personas que hemos laborado durante tanto tiempo en estos temas del control sí nos vemos como preocupados, a veces como diciendo qué actuaciones o qué estrategias se deben adelantar para efectos de hacerle frente a la corrupción. La corrupción definida por la ONU, por la CEPAL, simplemente es un ejercicio arbitrario del poder para obtener un beneficio para sí mismo, para un tercero. Y aquí lo que nos ocupa
y sobre el cual vamos a hacer énfasis es en esa corrupción mediante la cual se apropian de los recursos públicos utilizando una cantidad de herramientas, estrategias desafortunadamente sistémicas, permanentes, y que, como lo vamos a ver en el desarrollo de este panel, a veces mutan. Hemos visto fenómenos en donde se utilizan que sociedades, que corporaciones, que fundaciones, luego se transforman como que fuera una máquina reproductora de esquemas de apropiación del recurso público. Entonces, me parece bien importante, trascendental, es cómo buscamos nuevas herramientas, nuevos esquemas para hacerle frente a esa corrupción que ha superado inclusive los esquemas institucionales fortalecidos, como existe hoy la Contraloría General de la República, con todas esas nuevas herramientas de tecnología de la información, con una cantidad de formas de analítica de datos, inteligencia de información. Lo mismo sucede con los demás entes de control, pero aún seguimos encontrando situaciones en donde no sé qué está pasando, y seguramente durante el desarrollo del panel vamos a ir encontrando algunas propuestas hacia el futuro. Muchas gracias. Bueno, me uno en primer lugar al saludo a todos los asistentes y el agradecimiento a la doctora Sandra por la invitación. Bueno, yo trato de ubicarme como en la perspectiva de un organismo de control como en el que yo estoy, en el que no se sanciona. Digamos, nosotros tenemos realmente una tarea de control preventivo. Y para, digamos, esta discusión traté de hacer un listado lo más exhaustivo posible de todo lo que supuestamente hemos desarrollado, que es muchísimo, sobre prevención de la corrupción. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces es que todo está equivocado, por ahí no es, o lo único que había que hacer no lo hicimos y el resto pues es como un andamiaje que uno al final se preguntaría si uno, ¿somos todos? ¿Cuántos son? Porque es que, a ver, también siempre me asusta crear la sensación de que este es un país en donde la gran mayoría de la gente es corrupta y el que no es corrupto es porque no ha tenido la oportunidad, y uno no está tan seguro de que realmente eso sea así, ¿no? Es decir, pasan estos hechos que son gravísimos porque corresponden a un porcentaje demasiado grande de los recursos públicos que deberían ser sagrados, pero al mismo tiempo uno ve, digamos, una sociedad y una institucionalidad preocupada por el tema y que claramente, digamos, no está en eso. Lo primero, tenemos una normatividad casi que exhaustiva, diría yo. Es decir, hemos legislado sobre cada uno de los distintos aspectos que se supone preocupan en la corrupción. Entonces uno diría, falta de normas, a lo mejor no es. Formamos parte de casi todos los acuerdos y convenciones internacionales de lucha contra la corrupción. Ahí también estamos y casi siempre firmamos de primero. Ni siquiera nos tienen que rogar, ahí estamos. Hemos elaborado una cantidad al interior de la gestión pública de estándares de calidad. Estándares que terminan siendo casi como un encadenamiento de los funcionarios públicos, porque al final muchos de esos estándares se convierten en una forma de esclavitud, en el sentido de que hay tantos métricas, informes que hay que llenar, que uno se termina preguntando, bueno, cada funcionario tiene que hacer una cantidad de cosas tan grande que después quién evalúa eso y eso para qué sirve. Entonces terminamos como con el mito no realizado de esos estándares. Tenemos muchos índices, incluyo mi entidad, hace muchos índices, y al final yo siempre me pregunto, con los resultados, mañana incluso sale el índice de transparencia de Bogotá, que me parece un ejercicio interesante, una mirada de transparencia por Colombia de las entidades, pero yo siempre me termino preguntando, bueno, mejoran los índices y mejoran mucho. Entonces yo al final, a mí se me ríen cuando yo les digo, pero mejoran los índices, pero yo me pregunto, ¿lo que hicieron fue poner un buen indiciólogo que cambió el índice o de verdad se transformó la entidad? Porque yo no siempre estoy muy convencida de que lo que nosotros hayamos logrado sea un cambio en esos estándares. Es decir, el índice claramente mejora, pero a veces uno no ve como una correspondencia. Luego tenemos una justicia que yo creo que es buena parte del problema, así como en el tema de la inseguridad, pues yo creo que en el tema de la corrupción pues también realmente es una justicia que no es expedita, es lenta y de alguna manera está involucrada como en este tipo. No es que falten delitos, ¿no? Pero realmente al final no son tantos los sancionados si supuestamente estamos digamos, categorizados en un nivel tan alto de riesgo de corrupción. Entonces allí la justicia creo que y hay incluso jueces especializados y demás, y sin embargo
pues vemos que la cosa no es complicada. Tenemos unos medios de comunicación cada día más activos e involucrados. La corrupción además es algo que atrae a los medios. Uno no tiene una noticia de esas, pues a los medios, si uno le va a contar una buena experiencia de una entidad que no es corrupta, el medio no lo saca y solo digamos. Pero de todas maneras ese seguimiento es muy importante. Yo creo, y bueno, la doctora Sandra y aquí ustedes dos deben haber sabido más, que a veces encontrar el origen mismo de la corrupción no es tan fácil. Es decir, eso muchas veces el origen realmente viene de los medios de comunicación, que alguien les hizo una llamada, les contó un chisme y ellos pudieron encontrar un encadenamiento. A veces también es el otro extremo, ¿no? Si quieren, si es un medio parcializado, pues lo que busca es una manera de dañar al contendor. Tenemos redes sociales como nunca antes. Ahora las cosas pueden pasar en tiempo real. Uno dice, antes era muy difícil porque había que investigar y se demoraba mucho y todo eso estaba en un cuarto secreto donde estaba el expediente. Pues no, ahora todo está en tiempo real. Y sale la foto, y sale la comunicación, y sale el chat del señor, y la llamada grabada del ofrecimiento de plata. Todo eso lo tenemos. Hacemos cada vez más énfasis. La veeduría distrital, por ejemplo, tiene un papel muy importante, tiene una delegada dedicada a participación y control social, haciendo fomento de eso, con muchas limitaciones, ¿no? Porque es muy probable que una cosa como lo de centros poblados, pues una veeduría distrital, una veeduría, si no tiene demasiado conocimiento, le cuesta mucho hacer ese seguimiento. A mí algunos gente de la comunidad me dice, yo me hice meter al comité del, no sé, del hospital tal, doctora, pero yo es que cuando estoy allá, claro, no entiendo nada, entonces yo no sé qué es lo que está pasando y estoy aprobando. Pero bueno, digamos, trabajamos en esa dirección. Los gobernantes están obligados a rendir cuentas, hay control político, diseñamos un sistema también lleno de normas de control interno. Cada vez tenemos mejores sistemas de información, mayor tecnología, y hoy estamos discutiendo por qué eso no avanza. Entonces, creo que la pregunta obligada sería, digamos, después de decir, bueno, aquí de verdad tenemos un problema, hacia dónde podemos caminar con todo esto que ya tenemos, no para decir esto no sirve, hacemos la página e inventémonos algo nuevo, sino cómo hacemos que todo esto produzca el mejoramiento que realmente estamos necesitando. Yo creo que es un fenómeno muy muy complejo, pero creo que tampoco ni se puede generalizar, ni está en todos los niveles de la misma manera, ni se presenta siempre de la misma forma. La cosa es, después de que con todo esto deberíamos tener un escenario, pues hoy venimos, nos sentamos y decimos, bueno, sí, pero no, porque todavía estamos. Entonces creo que lo siguiente debería ser cómo entonces uno debería combinar toda esta cantidad de elementos que tenemos para que eso de verdad sí se convierta en una lucha frontal. Ya para cerrar esta primera parte del día, nosotros decimos que los colombianos vivimos muy preocupados por la corrupción, ¿cierto? Y siempre salen todos los indicadores que los colombianos están muy preocupados por la corrupción. Pero Mario Castaño murió en la celda, pero votaron por él, ¿no? Él estaba congresista y allá lo fueron a sacar. Entonces uno dice, si estamos tan preocupados por la corrupción, ¿de verdad? Porque de otra manera uno cómo se explica que ese tipo de cosas pues pasen, ¿no? Entonces la encuesta dice una cosa, pero uno al final termina viendo que no necesariamente se inclinaron por eso. Ha hecho camino un poco de pronto en el Ejecutivo, pero en el resto de organismos de elección popular yo no estaría tan seguro. Muchas gracias, un saludo a la doctora Sandra por la invitación y a mis panelistas. Bueno, yo les voy a contar en un par de minutos tres ideas que tengo sobre, más bien, por qué siento que la lucha contra la corrupción ha fracasado. Entonces yo comienzo respondiendo, yo creo que ha fracasado, y yo creo que ha fracasado además de manera estrepitosa. Y hay como tres razones que yo identifico, sumando un poco lo que han dicho mis copanelistas, pero añadiendo un par de cosas. Lo primero es que la corrupción se ha vuelto un término gaseoso. Nosotros hablamos de la lucha contra la corrupción y entendemos que la lucha contra la corrupción implica la lucha contra el soborno, la lucha contra el robo, pero hay muchas otras conductas que hoy en día asociamos como corrupción que no encuadran en la definición típica de corrupción a la que se refería el doctor Freire. Por ejemplo,
De acuerdo con la Corte Constitucional, en la sentencia C-820 del 2023, que declaró inexequibles los artículos 67 y 68 de la Ley 2195 del 2022, dice que las prácticas restrictivas de la competencia tienen todo el sentido de ser analizados bajo corrupción. Y de hecho, cuando ustedes miran el periodo del doctor Pablo Felipe Robledo como superintendente de Industria y Comercio, él se fue contra los carteles en la contratación pública, incluyendo los del PALES, por supuesto de Brecht, como un tema de corrupción. Y entonces nosotros tenemos en Colombia la idea de que la corrupción no son solamente el soborno o cohecho, no son solamente el robo y la apropiación de recursos públicos, sino un montón de conductas que están por ahí como gravitando. Y esto es problemático. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que esto pasa porque nosotros sentimos que diciendo que una cosa es corrupta, estamos diciendo que es como 2 veces mala. Si yo le digo a alguien que es ladrón, está mal, ¿cierto? Pero si le digo que es corrupto, le estoy diciendo que es un poco como ladrón al cuadrado. Decir que algo es corrupción y que una persona es corrupta busca tener un efecto social que no se queda solamente en lo jurídico, sino que tiene como una señal de oprobio, es una especie como de letra escarlata que le ponemos a la gente para tildarlo a él y a sus hijos y las generaciones que vendrán de que son corruptos. Y entonces con la corrupción buscamos tener un efecto más allá de estrictamente lo jurídico. Y el problema que esto tiene es que cuando empezamos a decir que todo lo que nos parece muy malo es corrupción, terminamos diluyendo el término corrupción en un montón de cosas. Todo es corrupción, entonces nada es corrupción. Y realmente nada importa porque va a seguir pasando. Y esa es la consecuencia que tiene como esta agenda moralizadora detrás de la corrupción. La consecuencia es que ya básicamente no creemos que el tema de la corrupción sea un tema ético y moral, sino ¿no? Pues lo vemos todos los días, se diluye, ya que algo sea corrupto no nos dice nada. Parte del problema, y este es el segundo punto, de la dilución que tiene la corrupción, es que no sabemos cómo medir la efectividad de la lucha contra la corrupción. Porque todos nosotros nos podemos sentar a pensar indicadores de gestión, por ejemplo, si hemos celebrado los contratos correctos, si se ha ejecutado el presupuesto de acuerdo con los fines de las respectivas entidades. Pero de ahí a medir la efectividad de la lucha contra la corrupción es muy difícil. Y parte de la razón por la que es muy difícil es porque la corrupción, como tantas otras prácticas ilícitas, se da, digamos, de puertas para adentro, sin que sea claro qué es lo que las entidades públicas están viendo. Y nosotros conocemos un universo muy limitado de prácticas corruptas, que son las prácticas corruptas que el Estado ha revelado. Pero no conocemos todas aquellas prácticas corruptas que continúan o tuvieron lugar y ya terminaron, que el Estado nunca cogió. Como nosotros no conocemos nunca ese universo de cosas que pasan y no vemos, o que ya pasaron y nunca veremos, no podemos realmente medir la lucha contra la corrupción. Cuando yo fui superintendente delegado, me quejaba muchísimo de los videos que nos ponía la función pública. Y yo decía, pero esto no tiene razón de ser. Son videos que dedicaban 6 horas en los que uno tenía que estar resolviendo recursos, haciendo visitas administrativas, un montón de cosas. Y yo pensaba, ¿será que alguna de las personas de esta entidad que es corrupta ha visto el video y se ha parado de su puesto y ha dicho, ya no soy corrupto? El video es como el bautizo. Por supuesto que no. Entonces yo creo que un tercer problema que tiene asociado con esto es que no solamente no medimos la lucha contra la corrupción, sino que creemos que la lucha contra la corrupción o se reduce en multas exorbitantes o en videos que tenemos que forzar a la gente a ver y a responder preguntas que no tienen nada que ver con su fuero interno y con la manera que toman decisiones. Y ya un tercer punto, y me disculpo por la extensión, tiene que ver con que el sector privado siente que el tema de la corrupción no es con ellos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la corrupción? De lo público. Todos nosotros, personas con experiencia en lo público. Todos los casos que usted menciona, públicos. ¿Dónde está el sector privado? En todos, claro, en todos, pero el problema es que el sector privado señala y dice, es que los corruptos son los funcionarios del Estado, es que el corrupto es el ministerio, el corrupto es el delegado, el corrupto es el procurador, el contralor, la persona que sea, pero no hay una idea de que el sector privado tiene un rol fundamental tanto en el desarrollo de la corrupción como en la lucha contra la corrupción. Miren ustedes el caso del ingeniero Pisano, el de Odebrecht. Cuando el ingeniero Pisano se reunió con Néstor Humberto Martínez y le contó de las cosas irregulares que había visto,
¿Cuál fue la respuesta en ese momento del doctor Martínez y después de Corficolombiana? No fue salir a decirle a la fiscalía, oiga, vengo a confesar un crimen. Fue como, nos la jugamos a ver qué pasa. Ya después el tema salió a la luz pública, con unas consecuencias funestas, las 2 muertes en la familia. ¿Y dónde está el sector público? Firman un acuerdo en Estados Unidos, un Deferred Prosecution Agreement, básicamente un acuerdo para que no haya un enjuiciamiento ante entidades públicas por iniciativa de ellos. Y todos nosotros que nos vimos afectados por eso, como si nada. Entonces, el sector privado tiene un rol muy importante y nosotros tenemos que, digamos, como se dice vulgarmente, invitarlos a venir. Muchas gracias. Bueno, como ustedes va a quedar en evidencia, pues los panelistas no es que han oído hablar de corrupción, no es que han leído por ahí sobre corrupción, sino que han estado frente a casos de corrupción, les ha tocado intervenir como veedores, como contralora, desde la superintendencia, que un buen trabajo que hicieron. Cuando se cambia la Constitución de Colombia en el 91, de alguna manera amparada en el modelo neoliberal y en el consenso básico, se decía que el Estado se tenía que retirar de ojalá de todas las actividades porque es corrupto, porque es ineficiente, porque es improductivo y porque eso termina afectando a los pobres, porque cuando se roban un peso de la corrupción no se lo están robando a la doctora Morelli ni a sus hijos que ya tienen educación, sino a los más pobres, al que está esperando el acueducto de Lorica. Colombia tiene 1.100 municipios y el 65%, 650, no tienen acueducto ni alcantarillado. Acaban de aprobar el presupuesto general de la nación, doctora Morelli, ustedes lo saben. Uno va al Congreso y ve al ministro repartiendo el presupuesto, o sea, es que no se mira con eficiencia, son 500 billones de pesos, de los cuales el 65% son por gastos de funcionamiento, o sea, son más de 800 funcionarios públicos, medio millón de policías y soldados. No tengo evidencias, pero ustedes de pronto tienen que no hay mejor puesto que ser hoy general de la República o tener un cargo en la policía o en el ejército para saquear los recursos públicos. Y lo que decía aquí, pero todo nos pasa como el agua, ¿no, doctor? El cartel del azúcar, el cartel del cemento, el cartel de los pañales, y de pronto contra la doctora Morelli, que luego tuvo problemas inclusive de persecución política y no sé qué, aspiraba a la federación y le sacaron a cobrar también todas sus cosas por ser correcto. Entonces decíamos, bueno, ¿por qué el Estado es más grande desde el punto de vista burocrático? Ahora viene una pregunta. El sector privado busca de alguna manera rentabilidad en la corrupción, o sea, se vuelve una fuente de ganancias adicionales, o sea, un contratista de una obra siempre calcula o estima que se va a ganar el 15%, pero más 5 si soborna, si paga, si saca al otro del lado. ¿Qué espacio tiene el sector privado? Ya lo había tocado acá el doctor Morelli, el sector privado es un cómplice permanente de esta, o es el que lidera, o el que... ¿Cómo está el sector privado, mejor dicho? Y para terminar, hace poco el caso de Odebrecht, al doctor José Elías Melo, un banquero, que va a estar superintendente financiero, está guardado, va a estar en la picota el señor, pero a que como está por ahí un expresidente quien la orden, no le pasa absolutamente nada, que hay Inmaculado aquí a 2 cuadras, está el grupo Aval y no pasa absolutamente nada. Entonces eso también desmoraliza a la gente, dice, pero ¿por qué no tocan a tal y a otros sí terminan pagando? Entonces se pregunta, ¿el sector privado es muy cómplice o se está beneficiando o parte de sus utilidades se originan en pactos de corrupción? Claro, el sector privado es un actor indispensable y es indispensable desde la definición misma de lo que es la corrupción. La corrupción es actos ilegales, contrarios a la ley, arbitrarios, sacrificando el interés general en beneficio de un particular, que puede ser el mismo funcionario público que piensa no como funcionarios en el fondo de su pecunio, o de un tercero contratista o un tercero cualquiera para beneficiarlo, empresariante contratista. Pensemos en reconocer una pensión cuando no hay derecho a ello, eso también es un acto de corrupción. Yo les dije de manera muy provocadora al inicio, mire, el problema de la corrupción empieza en el momento de las elecciones y de verdad considero que hay 2 aspectos fundamentales que nosotros tenemos que asumir con toda seriedad si queremos que Colombia en algún momento baje sus indicadores de corrupción y pueda desarrollarse, comportarse como un país desarrollado. Uno primero es la educación, o sea, no tenemos un pensum, una
política pública orientada a crear el valor de el bien público, de la intangibilidad. A mí no me gusta decir que los recursos públicos son sagrados porque eso me suena como no secularizado, como el trasplante de ideas religiosas al ámbito de lo público. De todas maneras, nosotros somos un Estado laico, no confesional. Entonces, es la intangibilidad del recurso público. O sea, el recurso público no es para la apropiación individual y el beneficio exclusivo, sino es para satisfacer el interés general. Entonces, les decía, si nosotros realmente emprendemos en serio un programa de educación, de cambio de cultura, y voy a traerles un ejemplo. Yo recuerdo cuando empecé a manejar, que tenía 18 años, que era perfectamente normal ir a la casa de unos amigos, tomarme 2 vinos, 3 cervezas y salir en mi carro e irme para la casa y no ponerme cinturón de seguridad, y nunca me sentí ni culpable, ni borracha, ni responsable. Y a las personas de nuestra edad, creo que todos vivimos ese periodo. Colombia lleva años haciendo una campaña intensiva para reducir las víctimas de la seguridad vial, y en este salón no hay una sola persona que se tome 3 whiskies y salga a manejar por una carretera hoy en día. No hay una sola persona que se suba a un carro y no se ponga el cinturón de seguridad. Realmente hay un trabajo cultural impresionante, y con esa intensidad y con esa seriedad tenemos que empezar en los colegios, con las propagandas, y obviamente no con estos videitos. A mí también me daba mucha risa, doctor Palacio. Yo recuerdo cuando era contralora que la Procuraduría hacía unos videos muy parecidos y nos invitaban a hacer, ¿qué dirán tus hijos? ¿Qué dirán tus no sé qué? No, y pues, pero nadie va a cambiar su interés, su negociado, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ser propaganda, publicidad, etcétera, bien inteligente y bien sugestiva, y en eso pues ya la humanidad es más que inteligente en lograr ese cambio cultural. Eso toca asumirlo ya, porque el resultado es dentro de 10 años o 15 o 20, y eso en términos históricos es muy cortito. Y el segundo tema que me parece, y vuelvo a lo mismo, es el tema electoral. Es que no puedes país seguir cerrando los ojos frente a los costos de las campañas. Tiene que haber una financiación 100% estatal y .com, porque eso sale mucho más barato que después tener que reembolsar la inversión que hacen los contratistas particulares. Entonces, estamos en un país donde todas y cada una de las elecciones están envueltas en un escándalo de financiación del tamaño de Odebrecht, que como usted lo acaba de mencionar, el beneficiario primero no aparece en ninguna indagación. El grupo económico más grande del país sigue siendo contratado cuando, si se hizo este acuerdo, hay una norma del Estatuto Anticorrupción que claramente dice, mire, si un contratista es condenado por escándalos de corrupción, etc., en Colombia o en el exterior se le terminarán todos los contratos. ¿Eso qué quiere decir? No solamente concesiones, las fiducias, los contratos bancarios, o sea, ¿dónde están las consecuencias de esas normas? El otro problema son normas muy rigurosas que finalmente no se aplican. Y un tema que yo sí quiero subrayar, y es, además de esas persecuciones donde, claro, usted me piensa, ¿qué mejor sicariato moral que terminar acusado de corrupción cuando usted ha tomado determinadas decisiones? O sea, ¿qué autoridad moral este personaje, funcionario público, me va a investigar a mí si este funcionario se enriqueció con el erario público, etc.? Entonces, ese sicariato moral es una herramienta muy fuerte que obviamente promueven los interesados en que esta lucha contra la corrupción no dé resultados. Pero por otro lado, hay otro aspecto que es muy difícil de administrar y que tiene que ver con la lógica procedimentalista con que se han desarrollado las normas que teóricamente pretenden luchar contra la corrupción.
Para luchar contra la corrupción no se nos ocurre sino procedimientos, requisitos, aprobaciones, controles previos, controles concomitantes, controles posteriores, encuestas, etcétera, etcétera. Entonces pensamos que todo se resuelve con la asignación de riesgos, con los porcentajes, lo veíamos ahora, que todo lo que ustedes han reflexionado en estos días, mire, cómo tiene que hacer los estudios de mercado, ojo, porque si no la Contraloría le va a decir esto o lo otro. Yo tengo que contarles una realidad. Todo lo que ustedes han reflexionado en este día y medio es súper importante para una mejor administración, para una ejecución más eficiente y eficaz de los recursos públicos, pero realmente no son herramientas de lucha contra la corrupción, porque el que financió una campaña y le metió 28.000 millones de pesos los va a recuperar y va a ser la mejor asignación de riesgos, y el proceso de selección va a aparecer como el más objetivo, y las utilidades, etcétera, van a aparecer dentro de la lógica de la ecuación económica del contrato. Entonces, metámonos en la cabeza que la lucha contra la corrupción sí tiene que empezar por la financiación 100% de absolutamente todas las campañas. Y de paso acabamos con una burocracia grandísima de verificación que nunca se hace bien, de si se respetaron los topes, etcétera, etcétera. Bien, complementando con la frase de la doctora Sandra Morel, que me parecen totalmente acertadas en relación con la situación que estamos viviendo hoy, voy a devolverme a un planteamiento que nos hace nuestro amigo periodista en relación con el modelo que nació en el año 1991. Antes teníamos, era el Estado el que prestaba el servicio público. Yo me acuerdo, de pronto ustedes no, porque son muy jóvenes, yo sí me acuerdo mucho, el Infopal, el del acueducto, el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, el ICS, el ICEL, y el Estado se transforma y dice: ya no voy a prestar el servicio por el modelo que ya habíamos hablado, el modelo neoliberal. Le voy a entregar al particular, que es más eficiente, más eficaz, ¿sí? Tiene unas reglas de comportamiento que seguramente aquí ya se han resaltado sobre el negocio privado, y a veces dicen con unos criterios éticos o morales mejores que el del servidor público, pero nos encontramos en la situación que estamos viviendo, y es que se presentan ciertas situaciones en donde hay unos acuerdos entre funcionarios del Estado y particulares, en donde surgen todas este tipo de situaciones que hemos venido mencionando, en donde hay una apropiación indebida del recurso público, no solamente para el particular, sino que también algunos servidores públicos se han beneficiado. Con la venida de los tres panelistas, doctora Sandra, doctora Viviana, doctora Andrés, si me hace el favor y me presenta la diapositiva, voy a hacer una propuesta concreta en relación con un fenómeno que yo encuentro que se debe abocar o atacar, y que se origina en unos estudios que hicimos en determinado momento en la Auditoría General de la República, en donde se encontró que los mayores índices de corrupción están en el sector de infraestructura, construcción de obra, y en dos fases específicas, que son en el anticipo y en las adiciones a los contratos. Y voy a aprovechar esta pequeña presentación, doctoras, porque considero, a lo largo de los trabajos académicos en los cuales he participado y en la experticia que he tenido en 3 entidades de control donde he trabajado, y es cómo hacer una propuesta específica en donde recojo varios componentes del control fiscal, del tema de contratación, temas de tecnología de la información. Voy a ser muy breve por respeto a los panelistas. Estos ejemplos ya los citó nuestro amigo periodista, ¿sí?, que son, en mi opinión, los más críticos, que son CONSA, y dice uno: ¿y qué tiene que ver CONSA con Odebrecht? Ah, es la ruta del sol, ¿no? Y es un punto coincidente. Y después llegamos de CONSA con centros poblados. Ah, se nos olvidó que CONSA hubo una póliza falsa, ¿se acuerdan? Entregaron una póliza y nunca se hizo efectiva porque era una carátula con unas condiciones allá que realmente no era, y eso generó unas consecuencias desde el punto de vista jurídico y coincidencia, ¿no? Y pasamos nuevamente con el carrusel de la contratación Bogotá, y dos temas que también coinciden en cuanto a
al impacto que generan, que son temas de la salud, ¿no? 50.000 millones de pesos en cartel de la hemofilia, más el tema de salud que investigó, lideró la investigación de la doctora Sandra Morelli, 1.4 billones de pesos de unas clínicas que se financiaron con recursos de la salud, resultaron en la contabilidad privada. La doctora Sandra me corrige si incurre en error, que esa investigación la lideró. Y llegamos con otros temas de ingreso seguro, el tema de los subsidios y el tema de regalías. ¿Qué tiene como factor común esto? El factor común es que a cualquier colombiano que se le pregunte este tema va a saber qué significa eso. ¿Por qué? Porque tiene un impacto negativo en el manejo de los recursos públicos, en lo que ahora llaman la imagen reputacional de la entidad de control. Entonces fíjense que somos unas situaciones como reiteradas, repetitivas, en donde uno dice algo falta. La propuesta que estoy haciendo aquí de manera concreta se basa en los hechos que han venido sucediendo, como el famoso tema que ya acabo de mencionar de Consa, que fue un escándalo nacional, luego el tema de centros poblados, en donde se repite el tema de las pólizas de allá de Consa, y en donde viene un fenómeno que es al cual me voy a referir aquí brevemente, que es el tema de los anticipos, que se considera que la obra pública en la fase de anticipo es donde existe mayor riesgo de pérdida de recursos. Es aquella parte, el primer pago en que se entrega, sobre todo a nivel municipal. Yo vivo en un municipio de Cundinamarca y me he dado cuenta que es donde existe mayor riesgo, que la entrega de anticipo se dedica a pagar lo que nosotros denominamos coimas. Se entregan a los servidores públicos que han participado en el proceso. ¿Qué pasa con esta situación del anticipo? Pues que entonces nosotros ya tenemos identificado un riesgo. La teoría del riesgo que tanto manejemos por allá en IPG, en la contratación pública, a través de las matrices de riesgos, nos dice que uno debe identificar son situaciones en las cuales hay un mayor impacto, una mayor probabilidad. En la propuesta que tengo aquí, esto es una propuesta específica. Vamos a enfocar los esfuerzos, enfocar los esfuerzos a controlar qué se hace con ese anticipo, y vamos a ver con qué propuestas. Ese uso del riesgo, ese uso indebido del anticipo cumple con las características del riesgo, porque tiene un impacto. Hay altísima probabilidad. He hecho unos estudios que ya están documentados sobre todas las investigaciones que se hacen y que se concluye, es que el anticipo no se invirtió dentro del proyecto de infraestructura. Y esto genera un impacto negativo y un impacto sensible para la comunidad, porque estamos viendo las consecuencias que se generan en relación con las famosas obras inconclusas o elefante blanco. Resumen, pagamos el anticipo si se utiliza para las coimas. Quiere decir que la primera fase de la obra no se construyó. Toca esperar el segundo pago para hacer la primera fase y se va desfasando de ciclo en ciclo hasta que llegamos a que ese es el origen técnicamente demostrado de los famosos elefantes blancos. Son 14 billones de pesos a nivel nacional de obras que nunca se terminaron por situaciones donde quedaron desfinanciados. O hacemos la adición de la obra para tapar el hueco, que es la otra circunstancia que pretendo demostrar. Bien, aquí tenemos una propuesta muy concretica en relación con el anticipo. Es generar una especie de plataforma tecnológica, ¿sí?, mediante la cual se le va a contar a todos los actores sobre lo que pasa con el anticipo después del pago. ¿Será que sí lo están invirtiendo de acuerdo al plan de inversión del anticipo? Para efectos de generar un fenómeno o una característica especial, que es el efecto panóptico, mediante el cual el contratista va a entender que está siendo observado. Esa es la propuesta, cómo generar varios ojos hacia el proyecto. Básicamente se trata de este proyecto. Se está construyendo la propuesta dentro de la Oficina de Planeación de la Contraloría General de la República. Es un proyecto que, dijo alguien del BID, es un reto muy grande, pero lo estamos construyendo, en donde se va a incluir la información en un solo aplicativo. Pero se va a cargar información, no. Vamos a poner en práctica lo que se denomina interoperabilidad de la información, que es que el aplicativo me va a jalar la información presupuestal del CIF, CHIF, información del PACO, que es el portal de la contratación pública, del mapa de inversiones, etcétera, etcétera. ¿Y qué le vamos a construir al ciudadano de a pie? Una imagen y una secuencia de cómo se está ejecutando los recursos del contrato. Entonces la persona que vive en cualquier municipio ve que están construyendo una obra. ¿Será que tienen que incluir al SECOP, que es tan complejo?
o mirar la ejecución presupuestal al CHIF, que también es complejo, sí, CHIF, o al DNP, no, ingrese al portal de su ciudad, de su pueblo, y allá le van a mostrar cómo es que se va a ejecutar el proyecto desde el punto de vista gráfico, con videos, con fotos, para efectos de que el ciudadano sea el principal actor. Claro, habrán otros actores estratégicos, ¿no? Ya la Contraloría y el interventor no tendrán que estar revisando informes, sino que se va a ingresar al proyecto X y allí va a ver tanto la Contraloría, la Interventoría, la Procuraduría o la entidad pública contratante cómo va el avance del proyecto. Eso permite, vuelvo y repito, el efecto panóptico, porque todos están mirando ese proyecto, yo lo puedo mirar. Entonces, ¿qué hago con el Estado? Pues utilizo la que ya existe, ya las plataformas tecnológicas existen. Lo que pasa es que a través de unos buses de datos voy trayendo la información y le hago el mapa completico al ciudadano para que pueda hacer control bajo el esquema de que confiamos en que el ciudadano puede hacer control. Ese proyecto pretende hacer visible el contrato de obra en la fase específica, en principio del anticipo, para efecto de que se haga seguimiento. Y ese informe, vuelvo y repito, es muy fácil porque tiene fotos, tiene videos, tiene plan de ejecución de obra, etcétera, y va a permitir que lo conozcamos todos los ciudadanos de una manera dinámica y pedagógica. Es una propuesta que trataría de hacer práctica muchas de las políticas de la administración pública, tales como transparencia de acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana, control concomitante y preventivo y las tecnologías de la información. Considero, y es el mensaje que quiero transmitir, que es uno de los riesgos altísimos de corrupción que existe en el Estado colombiano, obra pública, anticipo, y la propuesta que estoy haciendo es para invitar a la doctora Sandra Morelli, a la doctora Jimena Duque, que acaba de terminar su periodo de auditora auxiliar de la Contraloría de la República, la doctora Diana Lozano, consultora de contratación, la doctora Sandra Avellaneda, la doctora Estefanía, quienes voy a designar desde hoy las madrinas del proyecto. El proyecto ya fue aprobado por la Contraloría General de la República, ya tiene financiación y quería presentarlo como una propuesta concretica en torno a los temas que estamos tratando. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Muy interesante la propuesta. Y frente a eso, pues la pregunta, bueno, ¿qué hacemos? Pues, y creo que va en la línea de lo que se está proponiendo aquí. Yo creo que nuestro sistema político y nuestro sistema de administración pública y nuestro sistema de control tienen a la base un problema, y es que la velocidad con la que se puede innovar no es la misma velocidad de aplicación de las normas. Y entonces nosotros creo que somos muy creativos, en realidad creo que nos inventamos muchas cosas en el marco de lo que se puede hacer, pero las normas terminan al final, en cierta forma, volviendo tan rigurosas ideas que originalmente son innovadoras que las estancan. Entonces nosotros hacemos una idea innovadora y al otro día o es una política pública rígida o es una norma más rígida aún, entonces que tiene que cumplir tantas cosas que hace que el mismo Estado le cueste mucho trabajo andar como detrás de las pistas de lo que está pasando. Me parece muy interesante su propuesta. Estoy casi que segura que una vez empiece a implementar, los contratistas del Estado, sabios como ninguno de nosotros, se van a inventar la manera de salir por el lado y de pronto tratar de mirar. Es decir, si ustedes miran la evolución de la contratación, sí hemos avanzado y cada vez le generamos a la contratación más mecanismos. Lo del anticipo me parece una cosa muy interesante a tener en cuenta. Incluso creo que contra eso también ha habido, o sea, algunas de las propuestas de la 5G era que no hubiera anticipo, y no sé si el caso de la Ruta del Sol alcanzó a caber entre los que no tuvo anticipo, o tuvo anticipo, sí tuvo, ¿no? Que fue bueno, exacto. Y el resultado algunas veces de eso es que igual la obra es inconclusa, en la mitad del camino dice me falta gasolina, pero eso no quiere decir que tengamos que renunciar a estar de manera permanente diseñando este tipo de sistemas, y yo creo que hay que hacerlo, y hay que hacer cada vez más innovación, y hay que aprovechar cada vez más la tecnología para hacer este tipo de rastreo. Nosotros en la veeduría tenemos diseñado también un sistema de información y monitoreo
sobre toda la contratación pública, y la idea es cada vez mezclar, digamos, tratar de que tenga más herramientas sofisticadas, pero más pedagogía para manejar las herramientas, y creo que compartimos la preocupación, o sea, que cualquier ciudadano pueda empezar a hacer mecanismos de consulta, de seguimiento, exactamente, sin que tenga que haber estudiado finanzas, sin que tenga que ser ingeniero, que hay algunos indicadores básicos que le puedan dar cuenta de que ahí se puede meter. Pero eso nos lleva a un siguiente punto que yo creo que es muy importante, y es que a pesar de todas las rutas que hemos trazado contra la corrupción, hay unas bastante básicas que creo que no funcionan. Si alguien quiere hacer una denuncia, corre un riesgo de la vida tremendo, entonces no se arriesga. En las entidades se deja la denuncia y la misma entidad no tiene una ruta clara de cómo atender la denuncia. Si es anónima, pues digamos, creo que a todo el que ha estado en la función pública sabe que es víctima de los anónimos, así esté haciendo las cosas muy bien. Entonces también detrás del anonimato pues se esconde el disparo moral, digamos, para producir un resultado contrario al que uno estaba buscando, ¿cierto? Entonces, aun cuando la denuncia anónima en la guerra, como decir, claro, sería un muy buen mecanismo porque la gente va tranquila y denuncia, tampoco hay la ruta, después no es fácil saber qué pasó. En el fondo, en una entidad tampoco saben quién es el funcionario, la sección que en concreto debería, digamos, darle trámite. Yo tengo que no sé ni siquiera si debería, pero que a mí me ilustró mucho cuando pasó esto de los cementerios distritales. Nos pusimos a revisar y el informe de control interno decía que estaban en un 87% de cumplimiento de todos los indicadores de control interno en la UAS. Entonces, claro, siempre hay la manera de ir por debajo y que el indicador diga una cosa, pero en realidad está pasando otra. Pero creo que exactamente ese es mi llamado a la innovación. Sabiendo que eso es así, no podemos seguir insistiendo en el error que siempre caemos. Diseñamos algo muy compacto, cerrado, que luego incluso puede tener una investigación porque usted trató de modificarlo. Creo que para generar mejores mecanismos de lucha contra la corrupción, la administración, y de ahí lo que se derive del proceso de vida ciudadana, necesita ser mucho más inteligente, utilizar mucho más todos los mecanismos, pero estar mucho más dispuesto a generar el cambio en el momento en que el instrumento se volvió un instrumento para lo contrario de lo que se había propuesto. Entonces, porque si no quedamos como lo que nos pasa muchas veces, es que de verdad tenemos muchos instrumentos, muchas normas estandarizadas, muchos índices en los que incluso a mí me pasa con frecuencia, los índices que nosotros manejamos, que son varios, yo miro al final cuál es la entidad que tiene el mejor índice, y es una de las entidades en las cuales la gente tiene la percepción de que debería ser mucho mejor de lo que realmente es, digamos. Ahí tenemos como una lógica que no se corresponde con la realidad, pero creo que tenemos muchos instrumentos de innovación para hacerlo, es decir, sobre la base obviamente estoy de acuerdo con la doctora Sandra, necesitamos también un cambio en la mentalidad, un cambio en la educación, pues mucho más profundo. Cuando yo me refiero a los recursos públicos son sagrados, no lo hago religiosamente, sino en el sentido de que no se tocan, digamos, de que deben ser en la sociedad algo que tenga un valor por encima, entender que es la plata de todos y que tendríamos que protegerlos por encima de todo. Entonces, pues mi llamado es un poco sería como, creo que este tipo de herramientas, las que de pronto nosotros tenemos, las muy buenas que tienen y han tenido en la Contraloría, todas aportan, pero tiene que haber una manera en que nosotros o las integremos o permitamos más simplicidad o permitamos que la gente pueda llegar de mejor manera, y en todo caso yo sí creo que como sociedad hay que estar mucho más atentos a cómo se está cambiando el fenómeno, porque es que todas las veces aparece como de una manera distinta. O sea, yo me quedé fría cuando lo de centros poblados y la póliza falsa. De alguna manera, o sea, muchos abogados decían, no, increíble, porque eso nunca nos había ocurrido, que por ahí pudiera pues empezar el hilo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que, como sociedad, estar mucho más abiertos a estar
analizando realmente cómo mejoramos el fenómeno, porque siempre, es decir, es que pues la corrupción es como los otros fenómenos de delincuencia, narcotráfico, demás. Usted dice lo que hay que cerrar es cerrar la vía por aquí y ellos de todas maneras se lo encuentran por acá. Entonces ya no va para Estados Unidos directamente, va al Congo, luego pasa a la China, pero allá llega. Y nosotros mientras tanto estamos mirando. Entonces creo que ahí debe haber un esfuerzo de inteligencia colectiva, mucha inteligencia en el Estado, en los organismos que pueden controlar, para mirar cómo todo ese acervo de cosas que tenemos realmente la podemos poner como al servicio de todo esto y no crear el instrumento y luego ya dejar que él opere por sí mismo, ¿no? Al instrumento hay que también estarlo realizando. Bueno, muchas gracias. Me cuesta un poco de trabajo decir más cosas más interesantes que las que hemos venido oyendo, incluyendo la propuesta del doctor Freddy, pero bueno. Efraín, usted nos hace una pregunta sobre la relación del Estado y el sector privado, y usted menciona básicamente el comienzo de los 90s, el consenso de Washington, etc. Y digamos, usted comienza con una apreciación que me parece que es muy discutible, y voy a echarle un poco acá como de picante la discusión, y es esta idea de que el tamaño del Estado sea en sí mismo un problema. La idea de que el Estado es demasiado grande parte de una premisa que sabemos medir el Estado, de que sabemos qué es lo que hace el Estado y a partir de eso podemos determinar si está bien o no. Y la manera en la que uno lo encuentra, por ejemplo, en mediciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, es básicamente diciendo pues, que el tamaño del Estado tiene que ser un porcentaje del PIB. Pero nadie nunca se pregunta, ¿será que el sector privado en ese porcentaje del PIB es muy pequeño? Y por lo tanto, como estamos hablando de una proporción matemática, el problema no es que el Estado sea muy grande, sino que el sector privado es muy pequeño. Y yo creo que cuando uno empieza a hacerse ese tipo de preguntas de ¿a quién le interesa decir que el Estado es muy grande porque es una porción del PIB? Empieza uno a encontrar el hilo que lo lleva a hacer una serie de reflexiones. Y yo quiero compartir con ustedes una serie de reflexiones a partir de esa pregunta y complementando un poco lo que hemos venido viendo. Yo creo que, frente a su pregunta, el sector privado maneja dos discursos y medio. Por un lado está el rechazo hacia lo público y hacia el Estado, tildándolo de mafioso, corrupto y ampón, porque a todos nos han dicho un cóctel que involucra esas cosas. Es que usted es funcionario público, usted es o mafioso, corrupto, ampón. ¿Usted por qué tiene zapatos tan lustrados? ¿Usted se dio a robar algo? ¿No? Entonces siempre hay una suspicacia del sector privado hacia lo público, diciendo, a mí hay algo ahí que no me cuadra. Pero al mismo tiempo, el Estado y el sector privado tienen una relación simbiótica que a una parte del sector privado le gusta mucho, que tiene que ver por un lado con la idea del Estado como botín, que lo encontramos en dos prácticas muy complicadas en contratación estatal, que es básicamente el contratista frecuente. Entonces vemos por ejemplo en infraestructura vial cómo hay contratistas que se hacen a varios tramos de una sola vía y lo que logran de esa manera es básicamente extender un monopolio, porque pues, es una vía pública, no es claro que haya alternativas sobre la concesión como tal. Y eso es muy preocupante porque esa es una forma de entender las obras públicas desde una perspectiva rentista y no desde lo que deberían ser, que es un servicio para todos los colombianos. También está dentro de esa lógica la idea del contratista frecuente y es como estas instituciones del sector financiero sin las cuales aparentemente no puede pasar nada, como que todo tiene que estar ahí, todo tiene que involucrarlos a ellos. Y también está esta pregunta de cómo llegaron a posicionarse ahí para estar, digamos, siempre metidos en la batalla. Ese es un tema que hay que ver con mucha atención, entre otras cosas, porque si a una entidad de estas, como lo que le pasó a Corfi Colombiana, le declaran la caducidad de un contrato, no se ve solamente afectado un contrato, se ha afectado ese contrato, los otros contratos, las fiducias y un montón de otras relaciones jurídicas muy complicadas que pueden llevar a que sea lo que se dice en inglés un caso de too big to fail, demasiado grande para fallar. Entonces entra el Estado a proteger a los particulares porque no puede ser que si no contratamos con ellos, pues una consecuencia directa es que no podemos seguir ejecutando obras. Eso es súper problemático. Lo segundo que le gusta a un sector del sector privado con el Estado es la idea del Estado regulador. Y ahí Efraín hay unas joyas maravillosas, algunas de las cuales usted ha mencionado. En la Superintendencia de Industria y Comercio hay un caso que se conoce como Azúcar 3, que tiene que ver con el Fondo de Estabilización de Precios del sector del azúcar.
A la superintendencia le llegó la queja y le decían, oiga, los azucareros en Colombia, los ingenios, pues están amañados de una manera que no entendemos. Por un lado están restringiendo las importaciones de azúcar y por el otro lado tienen básicamente como dividido el mercado y queremos entender bien qué es lo que hay ahí. Y la superintendencia encontró que básicamente se estaba utilizando el Fondo de Estabilización de Precios, que si mal no estoy, es una figura que crea la Ley 101 del 93, básicamente para mantener un cartel de producción de azúcar. Entonces, la regulación estatal se vuelve una forma de mantener unas rentas que son injustificables y, sobra decirlo, muy perniciosas. Entonces, el Estado regulador también crea eso. Con el grupo, en el ejercicio que estamos haciendo con la doctora Pichotti, estamos hablando del direccionamiento de la regulación. El direccionamiento de la regulación es una de las maneras en las que el Estado negocia con el sector privado quiénes se van a ver beneficiados por la regulación, quiénes están adentro y quiénes están afuera. Se me queda en esta narrativa en medio, porque yo les dije que había 2 historias y media. La media son todos los pequeños y medianos empresarios colombianos que no tienen la palanca política, que no conocen a la gente en la regulación, que no conocen a las entidades de control y que pues, básicamente se ven avasallados por todas estas otras cosas que les cuento. No los excluyen de las contrataciones estatales porque no son los que meten el palancazo. Y los excluyen de la regulación porque no conocen a la persona en el gobierno, en el ministerio, en la superintendencia que tome decisiones a su favor. Entonces hay un grupo enorme, porque Colombia es un país de pequeños y medianos empresarios. Hay un grupo enorme de estas personas que son una mayoría silenciosa, que se ven afectados por estas relaciones simbióticas y muy problemáticas entre el Estado y el sector público. Y eso pues me lleva a una tercera idea, un poco sumando a las discusiones de mis panelistas, y es que sí nos hace falta una idea independiente de lo que es el Estado colombiano. No para medirlo en términos del PIB, no para medirlo en términos de si es bueno o malo, si me gusta, si me da contratos o no. Nos hace falta entender un Estado colombiano que tiene que desarrollar infraestructura donde no hay una cordillera sino 3, donde hay diferencias poblacionales brutales, donde hay personas que se entienden colombianos pero al mismo tiempo casi que distintos países. Usted va a Buenaventura, Buenaventura es una zona del país súper estratégica pero con una lógica muy distinta a la de Bogotá de entender lo que es lo público, y el Estado tiene que partir de que hay ese tipo de diferencias para concebirse a sí mismo. Y tal vez lo más preocupante de todo esto es la pasividad estatal. La pasividad estatal surge cuando uno tiene entidades que tienen las facultades para indagar, abrir investigaciones y sancionar irregularidades legales, para no meternos en la discusión de qué es corrupción. Puede ser, por ejemplo, prácticas restrictivas de la competencia, pero puede ser también un abuso de la personalidad jurídica, un tema societario, que puede perjudicar a la gente. El Estado tiene muchas de estas instituciones y en papel estas instituciones tienen la competencia y las facultades para hacer cosas, no las usan. No las usan. Y no las usan o porque se mueren del susto, o no las usan porque la gente que está ahí no llegó para hacerse la vida más difícil, porque yo no me quiero hacer la vida más difícil, o no las usan porque no saben qué es, por ejemplo, la desestimación de la personalidad política. Y esto es importante que todos ustedes lo sepan. El Estado colombiano es un tigre grande de papel. Usa el 5% de sus facultades, muchas no las usan por esto que les cuento. Pero me preocupa más, y ya con esto termino, ideas más novedosas, un poco más recientes, que lo que hacen es que socavan mismo la ilegalidad de esta relación entre el Estado y algunos actores del sector privado, que tiene que ver con cosas como el principio de oportunidad en materia penal, el régimen de garantías y el régimen de delación en prácticas restrictivas de la competencia, que es la idea de decirle a la gente, ¿usted participó en un cartel de la contratación? Entonces, mire, si usted viene y me cuenta cómo lo hizo, yo a usted no lo voy a sancionar. Es más, a todos los demás los voy a sancionar, pero yo a usted no, porque yo entiendo que necesito darle un premio para que usted venga y delante a la gente que usted está acá. Claro, porque entonces yo no voy a meterme a investigar, porque cómo se le ocurre a esa gente toda encorbatada que les va a investigar, pero si usted viene y me pone las pruebas, entonces yo se los investigo. ¿Eso por qué corroe lo que uno podría llamar una moral pública? Porque dice que el que peca y reza empata. Y digamos, yo tampoco me gusta mucho estas metáforas religiosas, pero creo que en este caso, y siendo Colombia el país que es, el que peca y reza empata es la erosión fundamental de lo público. Y es creer que yo puedo impunemente afectar a los colombianos
tomar decisiones como cuánto va a costar el azúcar, llegar al Estado y que el Estado mismo me diga, ah, no, fresco, usted no, yo no lo voy a sancionar, lo sanciona a los otros por bobos que no sabían primero, pero en cambio usted, tranquilo. Ese tipo de cosas son las más preocupantes y yo creo que no concluyo con una nota alegre, porque creo que es muy importante, por lo menos para mí, transmitir esta sensación de el tema apenas comienza y es una transformación cultural e institucional muy de para arriba, de generaciones. Una cosita chiquita lo que él acaba de decir, que no solamente, digamos, hay todo esto, sino algo que a pesar de todas las normas que tenemos no hemos logrado controlar, y es la puerta giratoria. Es porque en el fondo la gente pasa de la superintendencia o de algún cargo del sector público al sector privado, de una superintendencia, de la comisión reguladora pasa a Andesco, de Andesco a la gerencia de una empresa de acueducto, la puerta giratoria, que es parte de eso mismo. Yo por eso estoy feliz de estar en la academia, a pesar de que la academia hoy día contrata un montón con el Estado, solamente en la academia uno puede decir, hey, miren lo que está pasando, abran los ojos, miren la pasividad del Estado todos los días y estar tranquilo. Gracias, doctor. A veces no se logra cuando se hacen estos paneles foros que el título, el rótulo que se pone cumpla su cometido. Y aquí se han dicho muchas verdades sobre por qué Estados Unidos en la corrupción, quiénes son los cómplices de la corrupción, cuánto vale la corrupción. La doctora Morelli nos llevó un tema crucial de nuestros hijos, de nuestros nietos, de lo que sea, y es la cultura, los valores, la ética, la moral. Pero un niño en Colombia, yo no los escucho porque yo soy profesor de la Javeriana y del Externado y un muchacho los veo pendientes de... no tiene como ídolo. De pronto algunos quieren ser como Messi, tener Audi, tener yate y no sé qué, otros como Jim Bailey, otros como... pero no hay como los valores en Colombia o como, no sé, y más bien como una cultura mafiosa, o sea, queremos enriquecernos, bueno, se quiere enriquecer en obras. El doctor Freddy no solamente nos ha puesto en el sitio, sino que nos ha llevado a decir, hay alternativas, hay modelos, hay que salir de esto y hay que hacer propuestas. La doctora Viviana citaba el caso de los medios y el doctor Andrés, pues, que ha estado en la superintendencia, nos ha colocado casos concretos y cómo casi que científicamente han logrado establecer esto. Voy a acudir a una de las preguntas que propone la doctora Viviana y es ¿por qué no es eficiente? O sea, hay Contraloría Municipal, Departamental, Contraloría General de la República, auditoría. Yo trabajé 23 años en un periódico, El Espectador, sé que doctor, de pronto muy jóvenes todos ustedes, de manos de la familia Cano, que ya no es de los Cano. Todos los medios en Colombia pasaron a los grupos económicos. El Grupo Aval, ustedes saben muy bien, el doctor Sarmiento Angulo compró con $1 millón de la caja menor del Grupo Aval el periódico El Tiempo. Nadie se imaginaba que la familia Santos iba a vender nuestra doctora Moreno, nadie imaginaba que don Enrique iba a vender El Tiempo, o Hernando, o que don Guillermo, que murió acribillado en la 68, cuando trabajábamos ahí por la mafia, iban a vender El Espectador. Aquí está de contado, se lo vendieron, solamente queda video. Y me acuerdo muy bien, simplemente 30 segundos, que un día, titulé ¿por qué se quedó el PCH, El Espectador? Y a la otra vez que llegué al periódico, encontré 3 Mercedes-Benz y el periódico más lleno de escoltas que nunca. Había madrugado el doctor Pedro Gómez a pedirle a Guillermo Cano que por favor me echara del puesto, que donde había sacado yo que él era uno de los culpables de la quiebra del PCH. Y entonces le dije, doctor, me llamó, dígale por qué. Yo tengo aquí un escritorio guardada, la cartera perdida, la cartera de uso recaudo del banco, y ahí usted figura como uno de los mayores deudores del banco junto con los Pinas y compañía. Ustedes, de la cartera de uso, ustedes tienen el 65% de esa cartera, entonces quebraron el banco. Entonces le digo, oye, este tipo es irresponsable porque la cartera de los bancos no la puede conocer sino un juez de la República o alguien, usted no puede. O sea, lo que decía que el doctor vicepresidente del banco, incómodo, quién sabe qué, y me llamó y me dijo, por ahí caminé, tomamos un café y aquí en el centro de Bogotá y le muestro. Y ese banco se nos saquearon. Y era un banco que prestaba un servicio social fundamental. Muchos colombianos tienen hoy vivienda gracias al Banco Central Hipotecario. Entonces, son esos casos donde los medios. Ahora la pregunta mía es, ¿por qué hoy, o qué trascendencia tienen los medios? ¿Por qué los medios son los que delatan todos? Me puse a mirar todos los premios Simón Bolívar de los últimos 5 años y los premios del CPB, y todos son, ¿no? Todos son por centros poblados, por todos los premios. No llamen crónicas, ustedes no leen crónicas en un periódico.
ni reportajes, Julio García Márquez, eso se acabó todo, son simplemente denuncias. Daniel Coronel, compañero mío de la Universidad del Externado como comunicadores sociales, nunca, él me dice, material es lo que me sobra de corrupción, no tiene todos los días, entonces ya saca un tema y tiene ya material hasta febrero del otro año. Entonces, doctora Moreno, usted ha dicho en tiempo real se conoce, hoy está la foto, hoy está todo en tiempo real, ¿qué va a pasar entonces con los medios? ¿Los medios han sustituido a los organismos de control y vigilancia o qué está pasando? ¿O son muy ineficientes? No, yo creo que los medios de comunicación son una fuente importantísima para obligar a los organismos de control a actuar. También creo que desde el punto de vista negativo, los medios de comunicación a veces se apropian de unos estribillos que no entienden muy bien y que distraen de la verdadera lucha contra la corrupción. Por ejemplo, ¡ay! Eso fue contratación directa, eso es, imagínense, a dedo. Perdóneme, pero si es que la ley la autoriza, la cuantía, no se puede hacer una licitación para escoger un asesor que se siente a sustanciar procesos por 3 millones de pesos en una entidad. A veces se apropian de unos estribillos o los convenios interadministrativos. ¡Qué horror! No, los convenios interadministrativos, además de ser legales, lo que entienden es que al interior del Estado hay entidades especializadas que pueden hacer mejor una determinada tarea. Entonces se hace un convenio interadministrativo con la respectiva entidad que es experta. Pensemos en esta agencia Lucindo Barco para los inmuebles. Entonces, de verdad que no es lo más eficiente que un ministro no esté buscando el inmueble. Para eso hay una entidad especializada. Ahí a veces cae como por falta de profundidad en unos estribillos que distraen de los verdaderos escándalos de corrupción, pero no tengo la menor duda que de verdad casos como los de Odebrecht, que lo hemos mencionado aquí hasta la saciedad, pues si no es por los medios de comunicación definitivamente no se llega a nada. Yo personalmente casi nunca hablo de mi caso particular, pero me parece que es oportuno decirlo. Si no es por los medios de comunicación, muy probablemente no podría estar sentada acá, porque los medios de comunicación sí hicieron eco de la corrupción en los vértices del Estado. A mí personalmente me tocó que contra las investigaciones fundamentadas y que gracias a Dios la jurisdicción y los jueces así lo han reconocido después de demandas contenciosas, administrativas, penales, todas las que ustedes quieran, finalmente las mismas decisiones judiciales dicen la Contraloría actuó con base en pruebas, etcétera, etcétera. Pero ustedes no se imaginan lo que es para un organismo del Estado que los enemigos de la lucha contra la corrupción y los dueños de intereses espurios trabajen al interior del Estado y sean los vértices de los poderes públicos. Por ejemplo, nadie ha evaluado lo atroz que es para un país que un fiscal general de la nación, siendo fiscal general, se siga comportando como abogado de un corrupto. Y que ese fiscal logre que el Consejo de Estado, que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional le creen un fuero inventado para que ese fiscal no pueda ser investigado. La Fiscalía maneja 4 millones de pesos, pero los jueces de la República, que luego se reveló, y yo fui la primera denunciante, que hacían parte del cartel de la toga, le inventaran un fuero para que ese señor no pudiera tocarlo nadie, pero además ese señor va y le dice al presidente de la República que él también debe crearse un fuero, o sea, el presidente de la República. Una democracia del siglo XXI donde hay unos sujetos, llámese presidente, fiscal, contralor, ministro, senador, que no puede ser investigado si se roban los recursos públicos. O sea, esto no sucede ni en la última republiqueta banana del siglo de inicio del siglo XX. Entonces esas atrocidades que le han pasado a Colombia
De todas maneras, en buena hora sí ha habido periodistas capaces de denunciarlas. Si no es por el cartel de la Tonga, por los medios de comunicación, nadie habla del cartel de la Tonga. Y estos señores terminan impunes, como de hecho pues han sido impunes, pero al menos se han tenido que ir de su cargo, ¿verdad? Entonces eso ha sido muy importante. Por lo tanto, no, el trabajo de los medios de comunicación es fundamental. Repito, a veces entran en unos estribillos. Además, los medios de comunicación no son distintos de todos nosotros los colombianos, entonces también hay medios al servicio de sus dueños, también hay periodistas cooptados, etc. Pero en términos generales sí son realmente de lo presentable y de lo importante de cara a una lucha contra la corrupción comprometida. Y cuando uno mira las grandes firmas de periodistas, pues todos y cada uno han revelado hechos de verdad muy graves de corrupción y siguen comprometidos en esa tarea, ¿no? Un segundo, para colocarlos en contexto, la doctora Morelli se refiere al doctor Néstor Humberto Martínez, quien además tiene una columna en el diario. Bueno, también. Que Eduardo Montealegre tratando de tumbar el agua en el estrenado tiempo, y bueno, pero también el doctor Néstor Humberto Martínez, quien fue superintendente financiero, codirector del Banco de la República, tiene una columna en el Tiempo defendiendo. Le he leído 3 columnas defendiendo lo que le ha ocurrido al grupo Aval. A través de, entonces uno dice, ¿cómo es que un fiscal, que a la vez tiene el puesto de abogado del grupo Aval, tiene también un medio como es el Tiempo? Para el Tiempo no ha existido nada del caso no existe eso. Entonces también esa distorsión de, bueno, no es en Colombia. El señor Carlos Slim lo primero que hizo, el hombre más rico de América Latina, fue comprar parte de Washington Post y otros periódicos, como lo ha hecho el señor Bezos y todo el mundo. O sea, no estamos hablando no es más de nuestra casa, sino un problema global. Qué pena, doctor. Pero de todas maneras, sí hay un elemento que es importante, a pesar de que los grandes medios de comunicación son de los grupos económicos, hay una lógica entre los periodistas quien los defiende, y es que como gremio son monolíticos. O sea, entre ellos pueden tener todas las diferencias y todo, pero cualquier atentado contra la libertad de prensa reaccionan todos los periodistas. Y hay periodistas que, a pesar de trabajar en esos medios, se atreven a denunciar, ¿no? Bien, en relación con este importante tema que nos propone Efraín, tengo 2 puntos de vista. El primero de ellos es cuál es el rol de los medios de comunicación, no solamente en torno al tema que nos ocupa la corrupción, sino frente a la sociedad. Los medios de comunicación tienen un rol muy importante porque nosotros estamos de manera permanente conociendo la gestión de la sociedad, el tema económico, el tema social, a través de los medios de comunicación. Porque, ¿qué hacemos apenas nos despertamos? De una vez, antes era aprender el radio, ahora aprendemos el celular, a ver las redes sociales, a ver qué dicen. Son los medios de comunicación los que nos están transmitiendo una realidad que puede ser fidedigna o distorsionada. Me parece importantísimo el rol de los medios de comunicación, y donde hemos llegado al extremo que nos advierte Althusser en el libro El Quinto Poder, es que los grupos económicos necesitan los medios de comunicación para preservar sus intereses. Entonces me parece supremamente importante. Yo creería que en estos momentos en donde todos los medios de comunicación están en los poderes económicos, ¿sí? Pues Carlos Sarmiento alguno, faltaba el grupo Gilinski, con Semana, todos los grupos de comunicación, Grupo Prisa, todos necesitan el medio de comunicación para generar una opinión en torno a la situación económica, política, social, etc. Y eso a mí me parece que ojalá en algún momento ellos mismos se autorregulen para que se autodiagnostiquen y digan, oiga, sí, esto toca generar cierto punto de equilibrio. Eso que pongan en una mesa entre un solo panelista que les lleve la contraria, eso no es equilibrio. Uno solo vaya tratando de generar un equilibrio. Es una situación, en mi opinión, bastante compleja, sobre todo en estos momentos donde estamos hablando de extremos, que extrema izquierda, que extrema derecha, que este partido y todo, y los periodistas a veces no están informando, son opinadores de unos modelos económicos, entonces influencia mucho, es el primer aspecto. Segundo,
El medio de comunicación debería jugar un papel muy importante en un tema que acabaron de mencionar, y es el tema de la cultura, que se ha mencionado de manera reiterada acá. Generar una cultura del cambio es muy difícil. Yo siempre cito en mis clases el modelo Mocus, que decía, es que la sociedad tiene que cambiar los pequeños detalles. Él decía, aquí no se trata de que ustedes pasen la cebra o respeten el semáforo para respetar el código de tránsito y transporte, no, es para generar una cultura, una mejor sociedad, porque los detalles son los que nos van formando. Y decían Tanas Mocus, es que el que no respeta la cebra o el semáforo está conductado, está preparado para infringir normas superiores. Por eso me parece que el tema de la escuela y los medios de comunicación, sobre los cuales quiero hacer énfasis, es muy importante. Y hemos dicho, esto es un tema cultural. Aquí no se trató del cambio de modelo económico, porque antes lo criticábamos porque el Estado era paquidérmico, y luego pasamos a un modelo liberal, y entonces el Estado pasó a ser cohonestado o cohonestando con los particulares para unas situaciones irregulares. Entonces quería dejar ese mensaje. Me parece que ojalá los medios de comunicación entendieran y se autorregularan de ese papel tan importante que tienen en construir una nueva sociedad. Recuerden que la investigación, el estudio de ciencia y tecnología, en la cual participó Gabriel García Márquez, él todo lo resumió, el tema social, cultural y de educación. Y de ahí salió fue el tema de la reforma constitucional del año 2011, del 10% de las regalías van para educación. A mí me parece que no es tanto de instituciones, ni de leyes, ni de proyectos, es un tema cultural muy importante. Voy a rematar con esa fábula tan bonita que me parece a mí, la del pajarito, que cuando había un incendio en un bosque iba y recogía un poquito de agua y lo tiraba allá en el incendio, y el otro pajarito, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú no vas a apagar ese incendio? Digo, no, yo no lo voy a parar, pero yo hago lo que a mí me corresponde. Es la filosofía de vida que ojalá todos pudiéramos decir, cada uno haga lo que le corresponde, y verá que logramos, creo, tengo toda la fe, lograremos una mejor sociedad hacia el futuro. Muchas gracias. Bueno, pues coincido en muy buena medida con lo que mis antecesores han dicho. Realmente creo que el Estado, por su, a veces, situación de inercia, por, digamos, estar en sí mismo agobiado con tanta ley, con el cumplimiento de tanta meta, no hacen esas cosas muchas veces lo que tienen que ser, y entonces a la sociedad le queda la sensación de que es un Estado que siempre, en todo momento, es corrupto, ineficiente, cosa que pues no necesariamente es así. Es decir, no podemos desconocer esta realidad, pero también, digamos, del otro lado, si ahí no hubiera una serie de eficiencias y de tareas cumplidas, pues seguramente mucho de lo que tenemos no podría ser. Entonces, pero me parece que mucho de esta tarea que debería ser educativa ha quedado en manos de los medios de comunicación. Y claro, el medio de comunicación, por su esencia, además, y más allá, no solamente porque pertenece a gente que tiene unos determinados intereses, sino porque la esencia del medio de comunicación es ser rápido, informar corto, y entonces en todo ese proceso pues queda una idea liviana de muchas cosas. Entonces, lo que decía la doctora Sandra, se van informando cosas sobre el Estado mismo que se vuelven lugares comunes y que la gente repite. Yo también coincido con que el Estado no debe ser muy grande ni muy chiquito, el Estado debe ser del tamaño que lo necesitemos. Tiene que ser lo suficientemente eficiente para producir resultados, no con excesos, pero pues buena parte de lo que uno ve que la fuerza pública es insuficiente, los maestros son insuficientes, ustedes no lo van a creer, pero en las oficinas administrativas son insuficientes, y ha hecho carrera una cosa que a mí me parece muy peligrosa, y es que lo importante del Estado es la inversión, no el funcionamiento. Y resulta que en esencia lo importante del Estado es el funcionamiento, no la inversión. Es decir, es el que trabaja todos los días, el que hace eso posible. ¿A quién se le puede ocurrir que pagar maestros todo el año pueda tener una concepción de inversión? No, eso es de funcionamiento de todos los días. Eso, y eso es lo que realmente inclusive define mucho más el Estado eficiente. Y la inversión, como nosotros la soñamos, pues es la tentación justamente más grande para todos estos fenómenos de corrupción, porque casi todos los grandes proyectos están metidos en el rubro de inversión, no en funcionamiento. Entonces hay que empezar también como a clarificar un poco pues ese rol y esa manera de abordarlo, y esa tarea definitivamente, aun cuando los medios pueden contribuir, y yo creo que cumplen un papel muy importante en la democracia,
no les podemos dejar toda la tarea a ellos. Yo creo que hay una tarea muy importante que le corresponde a la sociedad en su conjunto, y una tarea que le correspondería de manera más profunda al Estado, precisamente porque como estamos en el mito de que no tanto Estado, la vida real del Estado es que el Estado funciona 9 meses en el año, porque los funcionarios, casi todos el Estado, es que no funciona, eso no funciona si uno no tiene gente de contrato. Yo les voy a decir, una entidad como la que yo tengo tiene 74 funcionarios, profesionales 31. El resto pues hacen tareas muy importantes, operativas, pues, uno no quiera. Uno con 31 personas pues no puede hacer investigación de 58 entidades en total, o sea, no hay ninguna manera de que eso se logre. Entonces en la vida real, pues también sobre el Estado creo que hay que empezar a decir, a sincerarlo mucho más, qué es lo que funciona el Estado, cómo funciona, etc. Y es que lo que sucede es que los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario y el Banco Mundial y el BID califican la sanidad de las finanzas públicas en función de que haya más inversión y menos gastos de funcionamiento, y entonces eso es lo que lleva a esas lógicas perversas y también a que se mimeticen como inversión algunos gastos de funcionamiento. Ahí está. Sí. Eso es lo que yo digo que hay que sincerar. Bueno, muchas gracias. Como el tiempo apremia, voy a tratar de ser muy breve. No voy a hablar del problema que Efraín y yo compartimos de los estudiantes, cómo nos toca competir por la atención de los estudiantes, creo que será objeto de otra oportunidad. Yo creo que, a diferencia un poco de mis copanelistas, yo creo que nos hace falta ser un poco más críticos con los medios de comunicación. Por supuesto que uno necesita medios autónomos, que sean críticos e independientes, y yo creo absolutamente en la libertad de expresión que tienen, y que en una democracia solo florece cuando hay medios autónomos e independientes. Dicho eso, tenemos que ser muy críticos a la lógica de generar escándalos para clics, porque los medios de comunicación, precisamente porque están sujetos a una lógica financiera por el hecho de que pertenecen a grupos empresariales, pues básicamente han construido toda la narrativa de escándalo. El escándalo del lunes, el escándalo del martes, el escándalo del miércoles. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron una noticia en Colombia que valiera la pena la chiva, que no fuera un escándalo? Oiga, mire, el alcalde de un pueblo ejecutó completamente su presupuesto sin problemas. ¿Eso es noticia en Colombia? Por supuesto que no. ¿Eso genera clics en Colombia? Por supuesto que no. Y por eso es que no es noticia. Entonces yo sí creo que a nosotros nos hace falta tomar una distancia crítica y preguntarle a los medios si realmente lo que están haciendo es aprovechando las libertades que tienen para usar sus libertades en beneficio de todos nosotros, o básicamente generar una lógica de clics y vistas en internet, que es lo que les estaba hablando. Y si ustedes no creen que eso es tan perverso, fíjense cómo comienza el reporte coronel. El reporte coronel comienza: por favor suscríbanse y hagan clic, y este es el reporte coronel del día de hoy. Les agradezco mucho que estén oyendo esto, por favor suscríbanse y hagan clic. Siempre está unido el escándalo con la idea de circulación de datos y la circulación de noticias, y eso es problemático. Y termino por qué es problemático. Básicamente porque desvirtúa y diluye los problemas. Si 5 días a la semana lo único que oímos son escándalos y de gente que es corrupta, ¿alguien va a querer saber algo más de estas personas o apostarle al Estado? La respuesta es por supuesto que no. El escándalo es tan común y tan frecuente que retroalimenta la idea de que todo lo público es malo, y además termina como porque hacer que los escándalos se vuelvan el pan de cada día. Y es muy problemático, si uno quiere cambiar, dar por hecho que hoy va a haber un escándalo que es distinto al de ayer y que va a ser distinto al de mañana. Es muy problemático generar confianza y trabajar bien con la gente cuando la lógica de cada día está dictada por el afán de clics unidas al escándalo. Y creo que eso es todo. Gracias. Bueno, de verdad, al auditorio, muchas gracias hemos asistido a un episodio bien importante, es decir verdades sobre esto con un buen diagnóstico y unas acciones que es posible hacer. Doctora Sandra, muchas gracias. Qué bueno compartir con usted aquí, con el doctor Freddy, con la doctora Viviana, que propuso uno de los medios, y con el doctor Andrés. Muchas gracias por el rigor en las respuestas a las preguntas, y bueno, ustedes muchas gracias. Feliz día.